¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión te voy a presentar el review del Xiaomi 17 que me enviaron los chicos de Xiaomi Guatemala. Este video no va a ser guionizado, no va a ser para nada, sino que va a salir de mi propio corazón, por así decirlo, lo que a mí me pareció este dispositivo móvil. La verdad que está increíble, está sensacional, gente, sobre todo pues lo que viene siendo lo cómodo, ¿sí? A comparación de Xiaomi 15 Ultra que yo uso del diario, pues este sí pesa. Mientras que este no, es bastante práctico y cómodo. El peso de este realmente me impresiona porque apenas, y es que apenas 191 gramos, gente. Y a pesar de tener bastante batería, este tiene 6330 miliamperios. Y por cierto, ya le hice también un test de rendimiento. Prueba de fotos y videos tanto como de día y de noche, que más adelantito vamos a ir a probarlas. Y también tenemos tan solo este grosor, sí que me llega también. Esto sí está cool, gente. 8.1 milímetros. La botonera subir, bajar volumen lo tiene bien ubicado. Sí que está sensacional. El modo de cámara no sobresale tanto. En la caja viene también con este case protector, sí. Ya no es necesario comprarte uno. Lo que sí no me gustó es que no traía cargador, gente. No trae cargador. No sé por qué ahora Xiaomi pues se metió a esto a la cabeza de no incluir cargador y sí hace falta. Y este puede soportar pues hasta 100 watts, gente. Sí, 100 watts tal como lo escuchas por cable, sí. Pero también puede soportar mediante wireless. Deja que te muestre aquí una vez en tiempo real. Sí, le pones hasta 50 watts. Mira, ya está cargando. Mira, ahí dice carga inalámbrica. Sí. Entonces, sí nos ofrece hasta 50 watts, por lo menos. Y también, si te das cuenta, nos vamos aquí en ajustes y en batería también nos da como opción de poder cargar mediante cosas como gadgets, ¿sí? Aquí podemos cargar otras cosas. Vamos a ponerlo así, me lo quito de una vez y listo. Y aquí puedes cargar tus gadgets, pues eso me gustó bastante. Y listo, esto es lo que me encantó. Aparte de eso, también tenemos resistencia IP68, gente. Es decir, que aquí lo puse a prueba en el agua, sí, lo mojé literal, pero tampoco abusé porque sí podemos sumergirlo a 1.5 metros de profundidad durante 30 minutos. Tampoco abuses, pero sí hay que cuidarlo, gente. Tampoco vas a ir a un río, a una piscina y vas a agarrar un metro y listo. Así voy a tomar, no, tantito mételo y tomas foto y ya, por favor, no vayas a abusar. Y listo. ¿Qué más viene en la caja? Pues listo, como te había demostrado, trae pues este case transparente y trae también aquí, por supuesto, herramienta para sacar la bandeja SIM y también su cable USB tipo C y manual usuario. Este dispositivo trae doble SIM, gente. Es liberado de fábrica, pero sin ampliación de micro SD. También tiene el soporte de eSIM electrónica, sí, tal como lo estás viendo por acá. Y también tenemos, aparte de eso, una excelente pantalla, empezando con su método de seguridad. Le voy a dejar un poquito el brillo. ¿Sí? La pantalla tenemos desbloqueo mediante facial, ¿sí? Y se desbloquea bastante rápido. También tenemos desbloqueo mediante huella digital. Y me gusta porque mira dónde está ubicada, pues, eh, justamente arribita de la pantalla está ubicada esta huella. Mira cómo desbloquea, pues, fácilmente, pues, esta pantalla. Al igual que tenemos un pantallón AMOLED de 6.3 pulgadas con biseles totalmente nulos, redondeados, sinceramente. El modo de cámara está muy bien ubicado. Y también tenemos, por ejemplo, un brillo bastante alto, gente. Aquí lo estás viendo, pues me lo llevé a cualquier lado, gente. Sí, para que tú veas que puede llegar hasta, esto viene siendo de 3500 nits. Y si nos vamos a este apartado de configuración, deja que te enseñe algo que me pareció curioso, yo no lo había visto. Tiene una tasa de refresco adaptativa Pro, ¿sí? Vamos a bajarle un poquito el brillo aún más. Y tenemos, obtenga más opciones de tasa, refresco y cambie la atenuación de DC a PWM. O sea que aquí cambiando esta tasa me encanta. Y aparte de eso, también tenemos, por ejemplo, aquí te voy a demostrar una vez pantalla de bloqueo, levantar para activar y lo que me encantó es detectar mirada. Cuando estamos leyendo más de algo, pues no se apaga la pantalla. Y esto, mira.
Sí, se desbloquea la pantalla, solo se bloquea y se desbloquea, ¿sí? Solo con tocarlo por ahí en un ladito. Me gustó esto. Y también tenemos el contenido HDR10 Plus, que lo vimos en un video justamente en mi canal de YouTube. Sí, tenemos contenido HDR10 Plus, que llega bastante bien, gente. Incluso me atrevo a decirte que la pantalla sí se aprovecha bastante para poder ejecutar contenido de cualquier tipo de calidad, especialmente en plataformas de streaming, ¿sí? Como Netflix. Aquí te pongo una prueba ahorita justamente y aquí podemos en YouTube irnos hasta en 4K, pero podría ponerlo así justamente y mira la pantalla así que está muy bonita. Aprovechando esto de una vez, ¿sí? Tiene excelentes ángulos de visión, ¿sí? Si te das cuenta por acá. Incluso tiene una mica protectora ya puesta plástica, ¿sí? Cuando le quieras poner un vidrio templado, por favor quítale esta protección. Y si te das cuenta, también tenemos doble altavoz. Aquí está el que no me gustó, gente, no muy qué, pero bueno. Aquí donde dice efectos de sonido tuve que hacer esto, le puse en Dolby Atmos, porque sí tiene Dolby Atmos, y lo puse en rock, justamente. Pero resulta que el altavoz de arriba suena menos que el de abajo. Vamos con una prueba. A continuación. Y listo, hemos regresado con la prueba. ¿Te diste cuenta cómo suena? Sí, pues sí, hay formas de poder arreglarlo, pero sí, hay más que satisfactorio que la parte de abajo suena un poco más que la de arriba. Y otro punto también en tiempo real, mi gente, me voy a levantar aquí la zona de confort. Aquí tengo unos audífonos X. Y para de una vez, como dije, esto no es guionizado ni madres. Vamos a probarlo de más en tiempo real aquí con ustedes. Mira pues, esto es interesante, ¿sí? Vamos pues. Vamos a probar si es posible utilizar unos audífonos X, ¿sí? ¡Eso! Si es posible, gente. Vaya, vaya, vaya. Qué bueno. Y vamos a hablar de conexiones. De una vez también vamos a aprovechar a poner el cable HDMI. ¿Sí? Esto está cool, gente. Esto está cool en tiempo real. Listo. Lo vamos a ver aquí de una vez, a ver si me parece. Vamos a ver. Y listo. Aquí está el HDMI. Mira, lo estoy moviendo. Vamos a Call of Duty. Y mira, oh, joder, tío. Sí tiene HDMI y la resolución es HD por lo que veo. Lo estás viendo tú también. Ahí en tu pantalla. Es que para eso se presta la tecnología, ¿sí? Tengo un equipo aquí muy bueno para mostrarte esto en tiempo real. Aquí está el HDMI. Luego hago este cambio, mira. Oh, papá. Entonces podemos hacer nuestras transmisiones en OBS, mi gente. En OBS, justamente, aquí lo tengo. Entonces, de esta manera, lo que va a pasar es que, por ejemplo, aquí ya se está interrumpiendo porque ya le estoy moviendo a cada ratos, pues, el cambio de cámara. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a incluso a transmitir todo esto a TikTok, Instagram, YouTube. Y eso me pareció interesante. Lo vamos a desconectar, gente, porque si no nos van a pegar aquí. Y listo, esto me gustó. Y también tenemos, antes de ir al apartado de la jugabilidad, tenemos aquí, por ejemplo, Xiaomi HyperOS 3.0 basado en Android 16 a bordo. Cuando muy lo encendí, por cierto, yo fui el primero que lo encendí, gracias a Xiaomi, me cayó una actualización y sí que mejoró bastante el apartado de todo. Porque sí tenemos también inteligencia artificial, aparte de que sí tenemos Circle to Search, identifica cualquier cosa. Y también tenemos escritura AI, fondos de pantalla con AI, reconocimiento de voz, asistente de creatividad, intérprete, traducción de conversaciones, subtitulado instantáneo, búsqueda con AI. O sea, sí lo tenemos de todo, gente. Y aquí en configuración adicionales también tenemos extensión de memoria. Esto llega a 12 de ramas, usuarios, OTG, opciones de desarrollador, que ya lo activé para ver los fotogramas por segundo en tiempo real.
Y también tenemos en cuanto a, por ejemplo, aplicaciones. Tenemos aplicaciones duales, tenemos bloqueo de aplicaciones para las de banco, la interfaz está muy bonita. Si nos vamos a música, por ejemplo, vas a ver que tiene isla dinámica, así muy bonita. Y lo que encontré en la aplicación de música, que sí hay, por ejemplo, sí hay un poquito de publicidad. Si esto no me gustó, van las dos cosas que no me gustó. ¿Sí? Ahí está la isla dinámica, mira. Ahí está la isla dinámica como tipo Apple. Esto es lo que me encanta. Igual funciona con mi dispositivo que tengo por acá, el Xiaomi 15 Ultra. Eso es lo que me encanta de esto. Y es sensacional, gente, ver este tipo de cosas en este dispositivo y bastante ergonómico, sinceramente. Ahora sí, hablemos de la potencia, mi gente, porque ya vimos el HDMI que funcionaba. Este viene a cargo del procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Generación 5. Y créanme, hice un test de rendimiento y tardé alrededor de 1 hora y fracción, donde la batería que tiene este dispositivo, que es una batería que de una vez vamos a verlo juntos, es de 6330 miliamperios, justamente por acá está. Nos dio una autonomía en 1 hora, calculando 5 horas y 20 minutos según el test de rendimiento. Vamos a ir a verlo para que lo veas. Jugué el Fortnite y la verdad me encantó. No están desbloqueados los 120 ahí, pero porque no se mostró en ningún momento, pero sí en configuración sí te muestra los 120, aunque sin embargo la calidad está muy bonita, el scrolling está perfecto. Luego me fui a Call of Duty y sí me funcionó muy bien el giroscopio, bien trabajado ahí, gente, me gustó bastante. Sobre todo la sensibilidad que tiene, wow, me sorprendió y mucho. Ahí sí en Call of Duty vas a jugar perfectamente. No invoques a tus enemigos porque te puede ir mal. También lo probé en juego como al extremo. Aquí vamos a saltarnos un poco. Genshin Impact y Wuthering Waves. Aquí llegó a un calentamiento alrededor de hasta 46 grados centígrados, dependiendo del calentamiento de mi país. Actualmente, imagínense aquí en mi país tenemos, por ejemplo, por ahora tenemos 20 grados centígrados, ¿sí? Y esa vez justamente, deja que te muestre por acá, sí, 19 incluso va bajando. Entonces, si tienes 38 grados, 40 grados o 28 grados, sí o sí, yo te aconsejo, por el amor de Dios, utiliza un ventilador gamer. Sí, gente, es necesario. Entonces, en la jugabilidad me fue bastante bien. Ahí dimos que sí, la batería rinde un montón, sí, un montón, bastante. Eso me gustó bastante. Ahora sí, vámonos con un punto importantísimo. Lo que muchos piden es que si tenemos sensor de proximidad físicamente, y efectivamente sí tenemos sensor de proximidad, válgame Dios. También tenemos aquí el soporte, por ejemplo, de ejecutar aplicaciones como multiventana y también doble ventana, siempre y cuando la aplicación tenga ese soporte, y enhorabuena si lo tiene. Ahora sí, vamos al apartado de sus cámaras. Aquí solo voy a hablar de sus cámaras porque ya no vamos a hablar de sus software de las cámaras porque ya lo vimos en el unboxing. La principal viene siendo de 50 megapíxeles, tecnología PDAF, OIS, estabilizador de imagen y de video. Si suena como piedras, por favor, déjalo así porque es el estabilizador que tiene. Está asistido por Leica. Aquí sí me gustó bastante, gente, porque la cámara principal nos da buen chance de poder tomar buenas fotos. Mientras que tenemos una segunda cámara que es de 50 megapíxeles, teleobjetivo que llega a 2.6x y digital hasta 60 para tomar fotos al vecino, a la luna. También tenemos otra cámara, como tiene tres justamente, de 50 megapíxeles también, ultra angular 102 grados. Y la cámara selfie viene siendo de 50 megapíxeles también. Y para que te des un sabor de boca, dijo uno por ahí, ultra angular. Y también llega hasta 60 para que te des una idea. En video llega hasta 8K como resolución máxima. En 4K 60 cuadros también. Y puede llegar a 15. Mientras que la cámara selfie también logra grabar en 4K 60 cuadros por segundo. Lo bonito es que podemos grabar así y de una vez hacer el traslado de esto. Y listo. En fotografía tenemos, por ejemplo, modo Leica, modo vibrante, disparo dinámico activado y también captura de movimiento activado. Listo, esto ya lo vimos en el unboxing, así que vamos con una prueba de fotografía y video a continuación, de día y de noche. Esta es la prueba de fotografía de día con estos tres sensores que tiene este Xiaomi 17.
Son sensores de alta dinámica, son Fusion 950, son lentes Sumilux optimizados por Leica. Más o menos son sensores Omnivision, ¿sí? Son Omnivision, todos. Pues el resultado está bastante bien. Fotos normales, con modo normal, modo ultraangular, se define bastante bien, casi no pierde nada de detalle, incluso el cielo se torna bastante bonito. Estoy tomando fotos con la variación de pues Leica vibrante, sí, Leica vibrante. Y también tenemos la opción de cambiarlo Leica auténtica, ya tú decides cómo está, pero por acá tenemos Leica auténtica, mejor contraste. También tenemos aquí, por ejemplo, el autoenfoque automático PDF funciona bastante bien. Las fotos se ven bastante buenas en cuanto a color, buen detalle. O el rango dinámico también aquí, el autoenfoque lo hizo muy bien. ¿Quieres tomar fotos a la luna? No vas a poder porque no trae esa opción, pero sí podemos espiar al vecino. Aquí tenemos un zoom hasta 60, siendo este híbrido entre digital, pero óptico tenemos 2.6x, es algo que sorprende bastante para este dispositivo móvil. Cuando hacemos fotografías, por ejemplo, a una persona, o sea, yo mismo, el rango dinámico lo hace bastante bien, no quema para nada la foto, a pesar que estoy en un lugar donde hay mucho sol, se ve muy bien, tanto como modo normal, modo retrato. Para las fotos en super macro sí está disponible, pero creo que no es la mejor opción. Sin embargo, si puedes tomar fotos a los bichitos, hay resolución muy buena por ahí. Luego la cámara selfie, recuerda que también es de 50 megapíxeles y también es un Omnivision, es un sensor bastante bueno. Fotos normales, modo retrato y normal lo hace bastante bien, un recorte bien definido. No hay chance de decirte que no te va a gustar porque va a depender siempre de la iluminación. Por favor, toma fotos a las 3 de la tarde o 9 de la mañana. Así a mediodía no es aconsejable, así vas a poder obtener buenos resultados. Así como los estás viendo, no tengo nada de quejas y decirte que pues el teléfono lo va a hacer mal. La verdad que lo hizo muy bien, ha pasado la prueba, te doy mi sello de garantía que te va a gustar. Vamos con una prueba de video a continuación. Esta es una prueba de video con resolución hasta en 8K en este Xiaomi 17. Es que es demasiado. Solo podemos ver en una Smart TV o un dispositivo que tenga tanta resolución, pero ahí está para que lo veamos. Algo que me gusta de este Xiaomi 17 es de que ahora integra la posibilidad de hacer un cambio de cámara. Asimismo, cuando estamos haciendo una grabación de video, por ahora esta es una prueba en 4K a 60 cuadros por segundo. Creo que no es necesario que pruebe a 1080 porque en 4K a 60 cuadros por segundo es lo mejor que puede haber. Sí hay esa resolución a 1080, pero creo que no hace falta, ¿sí? Yo en 4K 60 cuadros por segundo estoy más que feliz grabar con este dispositivo. Mira cómo lo hace, el color está espectacular, incluso a contraluz, mira cómo da su resultado, está bien gente. Ahora lo que voy a hacer es hacer el cambio de cámara con la trasera, mira pues. Y listo, ya se hizo el cambio, sin edición, sin nada. Aquí está el por uno, podemos ponerlo también a modo triangular y luego también al por uno, al por dos. 2.6 óptico, mira cómo cambia, y luego llega hasta 15 de manera digital. Está grandioso gente, regreso al por uno. Ahora lo que voy a hacer es, por ejemplo, probar el autoenfoque. Escucha cómo suena mi voz captado desde los micrófonos de este Xiaomi 17. A mí me encanta gente, especialmente para creación de contenido, cuando quiera grabar un dispositivo. Por ejemplo, aquí tengo en mis manos el Xiaomi 17 Ultra, dice por ahí, nombre es el 15 Ultra. Pero tal vez los chicos de Xiaomi Guatemala me envíen el 15 Ultra. El 17 Ultra sería. Por ahora, así es, el autoenfoque está muy buenísimo para creación de contenido. Y eso nos da un plus, gente, para aquellas personas que tengan un teléfono así chiquito. Para cargarlo en la bolsa, en la mano, grabar contenido. Está fenomenal, no pesa prácticamente nada. Y el estabilizador está sensacional. Está muy chulo.
Bueno, así es como capta mi voz ahora de noche. Sacfacu, ¿dónde lo puedo? No, hombre, tantito alcancé a grabar un poquito, es que quería probar el modo nocturno, pero bueno, así es como graba este Xiaomi 17, gente, aquí ya en el modo nocturno, así es como capta mi voz. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven ustedes? Lástima que se apagaron las luces, pasa que es noche. Luego, así también es como graba con su cámara trasera en modo nocturno. Si hay inteligencia artificial, claro. Podemos hacer el cambio también en modo ultraangular. Mira cómo pierde todo. Ahí sí ya mejor, más iluminación. Como que le entra más iluminación al sensor. Sí, en modo ultraangular sí carece un poquito de mejoramiento. Pero aquí al por uno sí se ve que excelente, gente. Lástima que apagaron la luz. Pero la verdad se ve bastante bien, interesante. Sí, interesante, aunque sí va a haber un poco de ruido, pero va a depender siempre de la iluminación que tengamos. Excelente. Listo, hemos regresado con la prueba de fotografía y video. ¿Qué tal lo viste? Es verdad que sí cumple. Lo que me gusta es ese cambio de cámara que le hice en el video. También de noche funcionó bastante bien ese cambio. Me gustó mucho. A 4K 60 cuadros por segundo. Fue bastante bonito. Esa opción ya la tengo también en mi Xiaomi 15 Ultra. Tranquilo. Sí me encantó, gente. Cualquiera que se compre este dispositivo móvil le va a gustar, sobre todo el tamañito. Si el tamañito está espectacular, yo lo saqué a cualquier tipo de lugar. Aquí lo están viendo y me gustó mucho, sinceramente. Yo lo adoro. No lo quisiera entregar, pero lo tengo que devolver. En fin, el procesador se comportó muy bien. Tenemos un procesador bastante potente. Sí, ya lo vimos. También le hice el test de rendimiento. Aquí te lo dejo en la zona de los comentarios. El altavoz fue el punto flojito, sí. El de abajo suena más que el de arriba. Ese fue el único punto. Y la aplicación de la música me apareció ahí unas... Lo que no me gustó, gente, es que sí hay publicidad ahí, al menos. En otro lado no lo vi, ¿sí? Un software bastante bonito, no hubo recalentamientos, está bien optimizado, no hay bugs por ahí. No se reinició incluso cuando estaba jugando y sacándole los pedos, porque sí le hice un test de rendimiento. Las fotos sí cumplen, los videos también. Bueno, la pantalla también, la pantalla está exquisita, muy chiquita, eso me encantó también. Trae de todo, gente, sinceramente trae de todo. Y lo bueno es que sí podemos conectarle unos audífonos opcionales, no como el Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Sí, gente, no se puede. Con una actualización tal vez funcione, pero al menos este sí se puede conectar a audífonos convencionales, los que sea. Y el HDMI también, que tiene HDMI para transmisiones en TikTok, OBS o lo que tú quieras. La verdad que me gustó este dispositivo, yo me quedé encantado. Sinceramente, con 5 horas 20 minutos que te dure, está bien. La siguiente polémica va a ser que en algunos países no va a venir con el cargador. Son 3 cosas que no me gustaron. Va con eso, 3 cositas. Un altavoz que no suena mucho, pero bueno. Que en la aplicación de música tenía publicidad y pues que no tiene pues, el cargador, ¿no? Y listo. Hasta aquí hemos llegado, mi gente. Muchas gracias. Y como lo dije al principio, este video no es guionizado, no es nada, es lo que me sale de corazón. Porque ustedes también así lo piden, al natural, ¿sí? Al naturalito y listo. A mí me pareció bastante bien, sería una buena opción si te lo compras, por favor, dímelo en los comentarios, cómo te ha ido, te leo y cualquier duda, cualquier cosa, estoy ahí para servirte. Nos vemos viendo en el próximo video. Muchas gracias a los chicos de Xiaomi Guatemala.